Buenas noches chicos. Vamos a comenzar con esta semana 5 de asesoría de física, pero antes de comenzar con el tema que nos toca esta semana, que es termodinámica 2, vamos a ver lo que es el llenado de su pretest. Y bueno, en cuanto a la llenada del pretest, acá tenemos lo que es justamente las participantes, tres personas y sus nombres, ¿no? Quienes han he podido llenar el pretest. Recuerden que el pretest es un pasito de 5 preguntas y bueno, presenta una calificación y para que cuente su asistencia en una asesoría, tienen que presentar tanto el pretest como el posttest, además de lo que es su presencia en la clase, ¿no? Y bueno, al final de la clase vamos a hacer lo que es la resolución de este pequeño examen que les hice. Y bueno, igual si presentan alguna duda, lo puedo resolver, ¿no? Acá en clase. Una vez Bueno, terminando esa parte, vamos a comenzar con lo que es sencilla el compartir la clase de esta semana, que es termodinámica 2. A ver un momento. Y bueno, acá vemos lo que es el tema, semana 5, termodinámica 2, en el curso de física. Y bueno, comenzando vamos a, pues, como es la parte 2 de termodinámica, tenemos que tener en cuenta algunos términos que hemos visto en la parte 1, pues vamos a comenzar con una pequeña introducción, ¿no? Luego pasando vamos a ver lo que son las escalas de temperatura, las variaciones de la temperatura corporal. También vamos a ver lo que es el regulador de la temperatura, que es una parte importante de nuestro cuerpo. Siguiendo con lo que es el índice, vamos a ver también lo que es la regulación de la temperatura corporal y algunos trastornos de la termorregulación, ¿no? Tales como la fiebre, la hipertermia y la hipotermia, siendo la fiebre la que es más común y la que usualmente nosotros podemos presentar, ¿no? A través de una infección o alguna enfermedad. Y bueno, continuando, vamos a ver bueno, una pequeña introducción. Recordemos que la temperatura vendría a ser la medida del calor, ¿no? Y es medible tanto en tres tipos de mediciones, ¿no? Por así decirlo, en Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Eso vamos a verlo a profundidad en la siguiente diapositiva. Y bueno, eso se puede calcular con un termómetro, ¿no? Hay diferentes tipos de termómetro, ya sea pues el digital, de mercurio, todo ello. Una característica que lo define la temperatura podría ser, por ejemplo, con una mayor temperatura produce una dilatación de los cuerpos y una menor temperatura produce una contracción de estos, ¿no? Y también es importante que ustedes tengan en cuenta lo que es la temperatura, ¿no? La diferencia de temperatura. Eh, lo que es, por ejemplo, la temperatura oral, la axilar y la rectal, siendo la rectal la más fiel a lo que es la temperatura central, que es, por así decirlo, un poco de las más importantes que tenemos, ¿no? Y que va a ser muy considerado en cuenta en esta parte del tema. Y bueno, luego vamos a pasar con lo que es la dilatación térmica. ¿Qué vendría a ser la dilatación térmica? Se preguntará. Bueno, esa dilatación, en sí la dilatación es cuando, por ejemplo, el aumento de temperatura produce que el cuerpo presente, por así decirlo, mayor expansión de su volumen, ¿no? Eso se puede ejemplificar con un ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, van caminando durante mucho tiempo, un día, sienten que sus pies están hinchados o que sus zapatos les aprietan, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque justamente tanto tiempo estar caminando genera que haya mucho calor en su piel, ¿no? Y esa temperatura o por así decirlo, elevación de temperatura durante mucho tiempo produce que su pie, por así decirlo, se hinche, ¿no? Y eso sucede por la dilatación térmica. Aparte que esta dilatación térmica es bastante utilizada debido a que gracias a este concepto se pudo, por así decirlo, generar lo que es la creación del termómetro, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos lo que es el DIF y vemos que a mayor velocidad o mayor movimiento de las moléculas hay una mayor, por así decirlo, calor, ¿no? Porque recordemos también en la clase pasada hemos visto que mientras mayor sea, pues, por ejemplo, lo que es la velocidad de las moléculas de un cuerpo, hay mayor energía cinética que también está vinculada con la temperatura. Pero retornando, por ejemplo, ¿por qué ustedes pensarían que se usa el mercurio
como en los termómetros, ¿no? Porque justamente cuando nos toman la temperatura en postas, en centros hospitales, inclusive en nuestras casas, nos toman la temperatura a través de un termómetro de mercurio. Esto es porque este elemento, que es el mercurio justamente, es una sustancia que se dilata con el calor. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, por ejemplo, termómetro en nuestra axila, en nuestra boca o en cualquier parte de nuestro cuerpo para poder medir lo que es la temperatura, lo que sucede es que el calor va a hacer que se dilate y bueno, mediante esa dilatación se puede calcular de una manera más específica qué temperatura posee una persona, ¿no? Y bueno, ahí determinar si es que es una persona con temperatura normal y o temperatura elevada, ¿no? Recordemos que también la temperatura normal no siempre va a ser, por así decirlo, la misma para todas las personas, ya que, por ejemplo, dependiendo de los casos de los pacientes, algunos pueden presentar una temperatura menor, pero es la normal para ellos, o viceversa. Siguiendo con el siguiente concepto, vendría a ser lo que es la agitación térmica. ¿Qué vendría a ser la agitación térmica? Este vendría a ser, por ejemplo, lo que es el movimiento que presentan las partículas, ¿no? Y este movimiento justamente va a provocar también lo que es un enchazamiento, por así decirlo, por un incremento del espacio que hay entre estas partículas y también está vinculado con lo que es justamente la temperatura. Y bueno, dejando esto un poco de lado, vamos a ver lo que son las escalas de temperatura, ¿no? Como hemos visto en la primera parte, hay tres escalas que se usan, el Celsius, Fahrenheit y el Kelvin. Y bueno, pasando con la primera, tenemos a lo que es la escala Fahrenheit. Y bueno, sus creadores van a, pues, justamente poner, por así decirlo, su apellido en lo que es su escala, ¿no? Así que no hay mucho problema por ahí. Por ejemplo, en la escala Fahrenheit, lo que sí tiene que acordarse de cada tipo de escala son las divisiones que presenta cada uno, porque eso sí pueden ser que le pregunten ustedes. Por ejemplo, en el Fahrenheit son 180 divisiones, en el Celsius son 100 divisiones, y bueno, en el Celsius está dividido, por ejemplo, lo que es 0 grados cuando se llega al punto de fusión del hielo, y 100 grados cuando se llega a la ebullición, ¿no? A la evaporación del agua. Mientras que en el Fahrenheit, el 0 grados Fahrenheit es cuando hay un punto de fusión de una mezcla de sales con hielo, ¿no? Mientras que el punto de referencia, por así decirlo, superior, es cuando hay la evaporación del agua, que es de 212 grados Fahrenheit. Y en la escala Kelvin, más que nada hace referencia a que, por ejemplo, hemos visto en las leyes de la termodinámica, una donde decía que hay un grado de cero absoluto en el cual ya no hay movimiento de las partículas, ¿no? ¿Y esto dónde se logra? En la escala Kelvin, ¿no? Se dice que en la escala Kelvin, cuando hay un elemento con cero, por así decirlo, grados Kelvin, es cuando ya no presentan, no hay movimiento, no hay movimiento de sus partículas. Y bueno, eso es más que nada lo más importante que tienen que llevarse de las escalas. Y también tenemos lo que es abajo, lo que es su conversión entre las escalas, ¿no? Acá tenemos lo que es la comparación entre Celsius y Kelvin, de Fahrenheit a Kelvin también, de Kelvin a Celsius y de Fahrenheit a Kelvin. Eso es más importante que se recuerden, ya que hay algunos ejercicios que se les puede plantear a ustedes que sugieran algún tipo de, por ejemplo, de Celsius y la respuesta está en grados Kelvin, ¿no? Tiene que tener bastante ojo porque muchas veces ponen por así decirlo, la alternativa correcta, pero con una unidad equivocada. Y bueno, hasta aquí presentan alguna duda o para seguir avanzando. Todo bien. Ya. Y bueno, siguiendo con lo que es esa parte más introductoria, vamos a ver lo que son las variaciones de la temperatura corporal. Nosotros recordamos también la semana pasada, el cual decíamos que había animales homeotermos y animales poikilotermos. ¿Esto a qué hace referencia? A que, por ejemplo, hay animales que, así decirlo, mamíferos, en el primer caso, ¿no? En mamíferos y aves, que presentan una temperatura constante, una temperatura central constante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, si es que el entorno de un mamífero, de un ave, inclusive de un ser humano, imaginemos, ¿no? Que nosotros salimos de nuestras casas y está lloviendo, hay 15 grados Celsius en el ambiente,
nuestra temperatura central va a seguir siendo constante a pesar de ese cambio, inclusive con ese calor, ¿no? Por ejemplo, que sea de 30 grados, 40 grados, nuestra temperatura central, nuestra temperatura, pues, de nuestro organismo va a seguir siendo constante. Y en cambio, en lo que es el segundo caso de los animales poiquilotermos, en el caso de los invertebrados, peces, anfibios y reptiles, su temperatura central sí va a ser dependiente de lo que es el entorno, ¿no? Si es que hace mucho frío, su temperatura central va a bajar, y si es que hace mucho calor, su temperatura central se va a elevar. En el caso de los seres humanos, nosotros somos, por así decirlo, animales homeotermos, porque debido a que justamente si salimos a la calle con 15 grados Celsius, nuestra temperatura central va a seguir siendo constante, pero eso es más que nada a nivel central. Por ejemplo, a nivel de lo más superficial, nuestra piel, nuestras manos, obviamente sí van a sufrir lo que es una variación de temperatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que nosotros salgamos a la calle con 15 grados Celsius, por así decirlo, nuestra parte central va a estar con una temperatura constante, mientras que si nosotros vemos nuestras manos, nuestras extremidades, se va a notar lo que es una variación de nuestra temperatura, debido a que justamente las partes más superficiales de nuestro cuerpo van a ser susceptibles a lo que es la temperatura ambiental. Y bueno, acá tenemos lo que es justamente el concepto de temperatura central y la temperatura superficial, ¿no? La temperatura central, o también llamada temperatura profunda, vendría a ser la que está originada en nuestro centro de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, está construido por lo que son, por ejemplo, la cabeza, la cavidad torácica y el abdominal, y otros autores que afirman que también se puede considerar lo que es el hígado, el cerebro, el corazón y los músculos esqueléticos. Y como he dicho anteriormente, es constante, ¿no? No va a depender de lo que es, por así decirlo, la temperatura ambiental. Y ¿cómo podemos medir de manera más exacta lo que es la temperatura central? Esto mediante lo que va a ser la temperatura rectal, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un ejercicio que nos ponen tres tipos de alternativas, la temperatura rectal, la temperatura axilar y la temperatura, por así decirlo, vocal, ¿cuál sería la que se aproxime más a una temperatura, pues, en nuestro centro de nuestro organismo? Vendría a ser la temperatura rectal. Y bueno, siguiendo, vamos a ver también lo que es la temperatura superficial, que vendría a estar formada en el caso de los seres humanos por la piel, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo. Y también es justamente, varía con el ambiente, ¿no? Si es que está muy frío el ambiente, por ejemplo, nuestras manos van a estar heladas. Si está mucho calor, nuestras manos también van a estar calientes, ¿no? Y eso más que nada vendría a ser la diferencia entre la temperatura central del cuerpo y la temperatura superficial. Ya, igual recuerden que el ser humano vendría a ser un ser homeotermo, ¿no? A pesar que tenga esa característica. Y bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el regulador de la temperatura. Claro, nosotros tenemos una temperatura, ¿no? Que puede ir cambiando, o que puede ir adaptándose, pero nosotros, o por así decirlo, ¿cuál es la parte, cuál es justamente el organismo encargado de esa regulación? De la regulación de la temperatura va a ser encargado del hipotálamo. Este hipotálamo va a ser justamente el organismo que va a encargarse de lo que es la adaptación del ser humano a determinado ambiente, configurando su temperatura, ¿no? Si es que hace mucho calor, activa mecanismos para poder eliminar ese calor, o si hace mucho frío, activa mecanismos para tener una temperatura constante. Y este va a ser, o va a tener, mejor dicho, dos centros, lo cual va a ser el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. Y bueno, el hipotálamo anterior va a ser el cual va a presentar mecanismos como, por ejemplo, lo que es la sudoración, la vasodilatación, la disminución de la producción de energía. O sea, el hipotálamo anterior, ¿de qué se va a encargar? Si tenemos una característica que presenta la vasodilatación y la sudoración, va a ser responsable de qué? De la termólisis. Es importante también que ustedes sepan, si es que les presentan algún tipo de mecanismo, tratar de vincularlo, ¿no? Con qué tipo de hipotálamo o qué parte del hipotálamo específico es. Si a ustedes les presenta sudoración, nosotros sabemos que cuando tenemos mucho calor, ¿qué hacemos? Sudamos, o sea, estamos perdiendo energía, y si se pierde energía, ¿qué vendría a ser? Concepto relacionado ¿a qué? A la termólisis.
Y la termólisis está vinculada al hipotálamo anterior, ¿no? Mientras que el hipotálamo posterior, que va a presentar mecanismos tales como la vasoconstricción, la piloerección. Entonces, si nos presentan esas características, ¿a qué estaría vinculado? Por ejemplo, la piloerección, también llamado piel de gallina, y lo que es la vasoconstricción, ¿no? El acercamiento de, por así decirlo, las venas a nuestra arteria. Estas son características de que de tratar o que nuestro cuerpo está tratando de aumentar la temperatura, o sea, una termogénesis. En conclusión, el hipotálamo anterior va a estar encargado de lo que es la termogénesis con mecanismos tales como la sudoración, la vasodilatación, mientras que el hipotálamo posterior va a estar encargado de lo que es la termogénesis, o sea, la generación de calor a través de mecanismos tales como, por ejemplo, la vasoconstricción y la piloerección. Y bueno, vamos a hablar también un poco sobre lo que es los termorreceptores. Esos termorreceptores, vemos acá que acá hay dos tipos, ¿no? El corpúsculo de Krauss y el corpúsculo de Ruffini. El corpúsculo de Ruffini va a ser el que que va a detectar sensaciones de calor, mientras que el corpúsculo de Krauss va a ser el de que detecta sensaciones de frío. Una característica de estos dos es que los receptores de frío, en este caso vendría a ser lo que es el corpúsculo de Krauss, van a ser 10 veces más, por así decirlo, abundantes a comparación de los que son receptores del calor. Y bueno, eso vendría a ser lo que es un dato importante, ¿no? Porque sí suelen preguntarlo más que nada en seminario. Y bueno, ¿alguna duda con esta parte? O para seguir. Todo bien. Ya. Y bueno, pasando con lo que es la regulación de la temperatura corporal, acá también vemos lo que es justamente lo mismo que hemos visto en la diapositiva pasada, ¿no? Acá tenemos a la termogénesis, a la termólisis, acá ya más definido, ¿no? La termogénesis, que es la producción del calor, mientras que la termólisis vendría a ser la pérdida de calor. Por ejemplo, ¿cómo nosotros generamos calor, cómo ganamos calor? Podría ser a través del ejercicio físico, también a través del metabolismo, la vasoconstricción y la piloerección. Y la termogénesis, recordemos que está encargada de quién? Del hipotálamo, específicamente del hipotálamo posterior. Y bueno, mientras que la termólisis vendría a ser la pérdida de calor mediante mecanismos tales como la vaporización, la radiación, la conducción, la convección, y está encargada también del hipotálamo, que parte la parte anterior. Ahora vamos a enfocarnos más que nada en lo que es justamente la generación de calor, ¿no? Hemos dicho que nosotros en la termogénesis generamos calor, pero nosotros en sí, o sea, cómo el cuerpo genera ese calor, ¿no? Hay mecanismos, tales como por ejemplo lo que es el metabolismo basal, el aumento de la actividad muscular, el efecto de las catecolaminas y el efecto de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, el metabolismo basal en sí vendría a ser la cantidad de energía que consume el cuerpo en reposo para sus acciones vitales, ¿no? Por ejemplo, el latido del corazón, la expansión de lo que es, por ejemplo, el pulmón, todos esos mecanismos que involuntariamente se hacen dentro de nuestro cuerpo y son necesarios para la vitalidad de consumen energía. Y esta energía que consumen va a denominarse lo que es el metabolismo basal, ¿no? Y también va a estar vinculado a lo que es la temperatura corporal, debido a que justamente cierta parte de esta energía que se va a consumir va a ser destinada a lo que es la producción de calor para mantener un equilibrio, ¿no? Porque recordemos que también había una parte donde decía que la energía, o por así decirlo, la temperatura ganada va a ser igual a la temperatura perdida. Eso vamos a ver en un toque, un ratito, y vamos a seguir con lo que es el siguiente punto, que vendría a ser el aumento de la actividad muscular, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos bastante frío, ¿qué sucede o qué es lo que pasa? Empezamos a temblar, ¿no? Ese movimiento de nuestro cuerpo produce lo que es la energía, ¿no? Otros tipos de movimiento podría ser tal vez una actividad física, ejercicio, caminar,
correr, temblar o cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de movimiento que hagamos que esté en el área muscular va a generar calor. El siguiente tipo sería el efecto de las catecolaminas, que vendrían a ser unas hormonas que van a inducir a lo que es una termogénesis química, ya que van a aumentar lo que es la actividad de metabolismo basal. Y recordemos que el metabolismo basal está vinculado con lo que es también parte de su energía y va a estar destinada a lo que es la producción de calor para mantener un equilibrio este, térmico, ¿no? En nuestro cuerpo. Y por último tenemos a lo que es el efecto de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, acá lo que pasa es que las hormonas tiroideas, principalmente lo que es a ver, la T4 y la T3. La T4 vendría a ser la tiroxina y la T3 vendría a ser la trio, triodotironina. Son importantes para lo que es la termogénesis. ¿Por qué van a ser importantes? Estas dos tipos de hormonas tiroideas, debido a que estas van a incrementar el metabolismo basal y va a haber un mayor también consumo energético en el reposo de nuestro organismo. Y lo que va a significar esto es que va a haber un mayor consumo de oxígeno, por así decirlo, y una mayor producción de calor, ¿no? Y acá tenemos también lo que son los mecanismos de transferencia de calor en el organismo, porque nosotros hemos visto la semana pasada cómo, por así decirlo, el calor se puede difundir por mecanismos de convección, de conducción, pero acá vamos a hablar sobre mecanismos de transferencia de calor en el organismo, o sea, cómo el calor, por así decirlo, central, se va a transfundir o, por así decirlo, claro, transfundir por todo nuestro cuerpo, cómo ese calor interno llega a través de nuestras manos, a nuestros pies, a zonas más distales, más lejanas. Esto puede ser, por ejemplo, por la conducción, como primer término, ¿no? Eh, la conducción, la convección y el mecanismo de intercambio de calor por contracorriente. En el primer caso, que es la conducción, vendría a ser el flujo de calor por gradiente. Si recordamos el término gradiente, podemos recordar lo que es también la clase de gases, ¿no? Cuando había, por ejemplo, en gases, decíamos que en la gradiente era, por así decirlo, el término utilizado cuando hay un objeto con mucha presión a comparación de otro que tenía una pues, menor presión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? El aire o el gas iba de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Eso va a suceder acá bastante similar. Ya no va a ser con presiones, sino que va a ser con temperatura, ¿no? Este, un objeto que presenta tal vez más temperatura, pongámosle 40 grados Celsius, a un objeto que presente menos a unos 20 grados Celsius, ¿qué va a pasar? Que el objeto con mayor temperatura va a ceder un poco de su calor al otro objeto, ¿no? Eso vendría a ser un mecanismo de conducción a través de qué? De la gradiente. Siempre va a pasar de lo que es un objeto de mayor a menor, ya sea de temperatura o presiones, siempre gradiente es de mayor a menor. Y bueno, el siguiente vendría a ser, por ejemplo, lo que es la convección, que vendría a ser a través justamente de la circulación sanguínea. Y acá, para entenderlo mucho mejor, tendríamos que abordar lo que es el mecanismo de intercambio de calor de calor por contracorriente. ¿Qué es lo que pasa acá? Que, por ejemplo, a ver, vamos a borrar. Ya. Acá, en la imagen acá del centro, tenemos al brazo, ¿no? En esta imagen vemos lo que son, por ejemplo, acá en el medio tenemos a la arteria y a su lado tenemos a sus venas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que esta arteria viene de la zona central de nuestro cuerpo y bueno, más o menos estaría entrando al área de nuestro brazo con unos 36,5 grados Celsius aproximadamente. Y bueno, 36, está bien, 36,5 a 36 grados. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si nosotros estamos en un ambiente frío, hemos mencionado anteriormente que nuestra mano también va a estar fría, ¿no? Por lo cual, esta área, o por así decirlo, que esta área va a estar con una menor temperatura. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Es que como la vena es superficial, va a tener contacto con el medio externo, va a tener una menor temperatura. Entonces, va a suceder lo que es la vasoconstricción para que
esta vena se junte con la arteria. Y como esta arteria presenta una temperatura de 36,5 a comparación de una vena que puede presentar, este, por ejemplo, en 28 grados, algo así, es en menor temperatura, ¿qué va a pasar acá? Va a haber también lo que es el mecanismo de, justamente, de gradiente, ¿no? O sea, va a irse de mayor temperatura a uno de menor temperatura. O sea, en la arteria va a ceder un poco de su calor a lo que es la vena. Y bueno, ese vendría a ser más que nada este mecanismo, ¿no? Cuando hay mucho frío, pues la arteria va a ceder lo que es su temperatura, a lo que es la vena, mientras que si es que hace calor, va a haber un sistema de vasodilatación, por lo cual eh, la- el calor va a ser cedido al entorno. Y bueno, eso más que nada sería esta parte. Pasando con la siguiente, vamos a ver, ya nos hemos centrado en lo que es la termogénesis, ¿no? La generación, la producción de calor, ya hemos visto lo que es tal vez un mecanismo de cómo se genera el calor y cómo se transporta ese calor ante todo el cuerpo. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la termólisis, que es en sí la pérdida de calor. Yo sé que suena repetitivo muchas veces que termogénesis es la generación del calor, que está puesta por lo que es el hipotálamo posterior. Sé que es repetitivo, pero muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿no? O a veces confundimos el hipotálamo posterior con el anterior, ¿no? En cuanto a su función. A veces pensamos que el hipotálamo posterior es el encargado de la termólisis o cosas así, ¿no? Es bueno siempre tratar de recordarlo, ya que como son términos parecidos, muchas veces nos podemos confundir. Y bueno, continuando tenemos a lo que es justamente la termólisis, ¿no? Y que es la pérdida de calor mediante lo que es la vaporización, la radiación, la conducción y la convección. Esos son mecanismos que hemos visto la semana pasada, pero vamos a recordarlo de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, en la imagen tenemos la radiación con 60%. ¿60% de qué? Es decir, el 60% de la pérdida de calor se va a realizar por la radiación, por lo cual la radiación vendría a ser, por así decirlo, el mecanismo de eliminación de calor más importante que presenta el cuerpo. Y esta radiación, ¿por qué va a ser? Por ondas electromagnéticas. Y es, bueno, es indetectable a nosotros por los sentidos, ¿no? Y también es incontrolable, justamente. Otro sistema, por así decirlo, de pérdida de calor vendría a ser la conducción, que vendría a ser más que nada cuando nosotros tenemos contacto con objetos o superficies. En este caso, cuando la persona está sentada, ¿no? O inclusive en otros casos, cuando nosotros agarramos tal vez nuestro termo, cuando está frío, un vaso, una mesa, son superficies frías, ¿no? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una temperatura de 35 grados y el vaso va a estar en 28, pues obviamente va a haber lo que es vamos a ceder temperatura y vamos a perder, ¿no? Por eso vendría a ser la conducción, es a través de qué, de superficies o de objetos, mesas, pisos, vasos, puertas, entre otros. Otro sistema vendría a ser lo que es la convección, o bueno, convección, ¿no? En esta partecita. Esta convección vendría a representar un 15% también aproximadamente de lo que es la pérdida de calor. ¿Y qué es la convección? Es a través de lo que son corrientes de aire o también de agua, ¿no? Ya sea, por ejemplo, cuando tenemos contacto tal vez con una piscina, al bañarnos, inclusive también cuando hay ráfagas de aire en la calle, con el uso de ventiladores, etc., etc., etc. Y otro más que vamos a abundar acá tendría a ser lo que es la evaporación. Evaporación, que representa un 22% de pérdida del calor en nuestro cuerpo. Esta evaporación es cuando el líquido que tenemos se va a evaporar, ¿no? Por ejemplo, cuando sudamos. El sudar no nos va a quitar el calor. Lo que sí va a quitarnos el calor va a hacer que ese agua, ese sudor que tenemos, se va a evaporar. Eso sí produce lo que es una pérdida de calor. Y bueno, más que nada serían esos los mecanismos, ¿no? Evaporación es a través del sudor, la radiación es a través de ondas electromagnéticas, la convección vendría a ser a través del agua o del aire, y la conducción vendría a ser a través de objetos y superficies, para que lo tengan todo en claro. Y bueno, acá tenemos una pequeña tabla que nos resume estos dos mecanismos de, bueno, regulación de la temperatura, ¿no?
Para que quede todo en claro. Tenemos a la termogénesis y la termólisis. Termogénesis, recordemos que era la generación de calor. ¿Ya? Esta termogénesis va a estar regulada por quién? Por el hipotálamo posterior. Y esta va a tener, por ejemplo, esta va a realizar su función de aumentar la temperatura del cuerpo. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de los músculos. Eh, ¿Cómo de los músculos? A través de, por ejemplo, el titiritar, lo que es el escalofrío, o sea, temblar un poco, actividad física, también la pirorección, que también es conocido como piel de gallina. Y bueno, también tenemos el aumento de actividad muscular, ¿no? Aumento de actividad física. Otro sistema, otro mecanismo por el cual se aumenta la temperatura sería a través de los vasos sanguíneos, como es la vasoconstricción, ¿no? O sea, que las venas se acerquen, se unan más para mantener el calor que presentan. Y también esto lo que hace es evitar la pérdida de calor. Otro tipo de mecanismo que es presente en lo que es el hipotálamo posterior vendría a ser las catecolaminas, que vendrían a estas hormonas a inducir a lo que es una termogénesis química, lo que provoca un incremento de oxidación y del metabolismo basal, que justamente también es vinculada con la generación de calor. Y para terminar con la termogénesis, también vendrían a interactuar lo que son las glándulas tiroides, ¿no? Que vendría a ser justamente la más importante en la T3 y la T4. Y esto también van a causar un aumento del metabolismo basal. Todos estos mecanismos van a producir lo que es el incremento de la producción de calor, incremento de la temperatura en sí. Una vez viendo todo esto, vamos a pasar con lo que es la termólisis. En cuanto a la termólisis, recordemos que vendría a ser justamente controlada, supervisada por el hipotálamo anterior. Esto también cuenta con mecanismos para perder justamente ese calor que presentamos en nuestro cuerpo. ¿Qué mecanismos? Tales como, por ejemplo, el primero sería a través de las glándulas sudoríparas, ¿no? Lo que es la evaporación. La evaporación que presentaba un 22%. ¿A través de qué? De la sudoración. Y esta sudoración en sí, el sudor, como he dicho anteriormente, no va a provocar lo que es una disminución de la temperatura. Lo que sí va a provocar una disminución de la temperatura sería cuando ésta se va a evaporar. Cuando se evapora, ahí sí se produce la gran pérdida de calor que presenta este tipo de mecanismo. El siguiente vendría a ser a través de los vasos sanguíneos, a través de la vasodilatación periférica, que vendría a ser el alejamiento de justamente las venas para que justamente se pueda, pues, por así decirlo, dispersar la temperatura y expulsarla al medio externo. Y bueno, esto aumenta lo que es aumenta el flujo sanguíneo y también provoca lo que es la pérdida de calor por convección. El siguiente tipo de mecanismo sería la disminución de catecolaminas. Como hemos dicho, es que las catecolaminas son encargadas también de la producción de calor, si es que estas se ven disminuidas. Obviamente va a disminuir lo que es la termogénesis química, entonces no va a haber lo que es, o mejor dicho, va a haber la disminución de la oxidación y el metabolismo basal, lo que justamente va a provocar una disminución de la temperatura. Y lo último, el último mecanismo de lo que es la termólisis vendría a ser a través de las glándulas tiroideas, que tienen un mecanismo parecido, ¿no? A lo que son las catecolaminas. Recordemos, no sé si es que, por ejemplo, las glándulas tiroideas o glándulas tiroides presentan mucha presencia de T3, T4, van a aumentar lo que es la temperatura. Entonces, para que se produzca la termólisis, ¿qué debería de presentarse? Una disminución de la T3 y la T4. Si es que se produce esto, ¿qué va a haber? Una disminución del metabolismo basal. Tanto la disminución del metabolismo basal va a estar presente tanto en la disminución de catecolaminas como en las glándulas tiroideas. ¿Qué va a provocar esto de acá? Va a provocar una disminución del metabolismo basal, lo que en síntesis va a provocar lo que es una disminución de la eh, temperatura corporal, ¿no? Una disminución del calor. Y bueno, acá tenemos la radiación que vendría a ser el mecanismo más importante, ya que representa un 60% de la pérdida de calor, y la conducción que vendría a ser a través de objetos, ¿no? Conducción que vendría a ser a través de superficies o objetos. Tengan en claro lo que son los tipos de mecanismos de pérdida de calor, ya que es una pregunta que
puede venir también tanto en su pasito como su examen, ¿no? Les puede venir tanto lo que es el nombre, eh, puede venirle, por ejemplo, para completar, ¿no? Nombre, porcentaje de pérdida de calor, porcentaje, y también cómo se pierde el calor, ¿no? Por ejemplo, si les ponen tal vez conducción, ¿no? Se ponen para completar, le ponen la conducción, que es, ustedes tienen que completar lo que es el porcentaje que representa de pérdida de calor y a través de cómo se pierde el calor, ¿no? En este caso vendría a ser a través de objetos, de superficies y todo ello. Y bueno, acá en esta parte vamos a terminar lo que es la regulación de la temperatura corporal. Vamos a terminar con lo que es la termogénesis y la termólisis. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, creo que todo claro. Yaps, yaps. A ver, ya. Ahora vamos a pasar con lo que es en sí los trastornos de la termorregulación, ¿no? La temperatura normal puede sufrir variaciones, tanto como puede ser el aumento o la disminución de este. Usualmente, o lo más común, vendría a ser, por ejemplo, lo que es la subida de la temperatura a través de lo que es el mecanismo de la fiebre, ¿no? Siempre hemos visto la fiebre, es algo más, por así decirlo, común. Esta vendría a ser una alteración, como he dicho, frecuente de la termorregulación y este va a consistir en lo que es un cambio del punto de ajuste o punto de referencia. Y bueno, hasta cierto punto, hasta cierto grado puede ser eh, una forma de defensa corporal, ya que, bueno, para entender un poco mejor esto, tenemos que ver cómo se produce la fiebre. Lo que va a pasar acá es que usualmente la fiebre va a ser, pues, provocada por un tipo de agente, ¿no? Estos agentes se van a llamar, vamos a escribirlo acá arribita, pirógenos. ¿Qué va a pasar acá? Que va a haber pirógenos, o sea, agentes, ya sean, por ejemplo, toxinas, microorganismos, bacterias, que van a entrar a nuestro cuerpo, van a provocar una alteración justamente de la termorregulación. Pero hay pirógenos externos e internos. Los externos justamente son los que mencioné hace un momento, ¿no? Los que están en nuestro medio ambiente y que van a ser introducidos a nuestro cuerpo. Mientras que los pirógenos internos van a ser aquellos, bueno, internos son endógenos. Van, que están dentro de nuestro cuerpo, pues se llaman endógenos. Y ese no es de ser, sino vendría a ser exógenos. Ya. Los pirógenos van a ser los encargados de desconfigurar a nuestro hipotálamo, ¿no? Porque recordemos, lo que controla, la parte de nuestro organismo que controla la temperatura es el hipotálamo. Y bueno, ¿cómo hace su función el hipotálamo? Por así decirlo, hay que pensar que el hipotálamo tiene un estándar, ¿no? Es decir, un punto de ajuste, un punto de referencia en el cual dice, por ejemplo, la temperatura ideal de nuestro cuerpo es de 37 grados. Si es que baja de temperatura, si es que hay mucho frío, ¿qué va a generar? Va a provocar termogénesis, ¿no? Generación de calor a través de, por ejemplo, titiritar, entre otros mecanismos. Y si es que, por ejemplo, esa temperatura sube, el hipotálamo lo va a detectar y va a decir, hay mucho calor, tenemos que bajar la temperatura y va a activar los sistemas de termólisis, ¿no? La sudoración, entre otros más, ¿no? Eso es lo que hace el hipotálamo. Tiene su punto de referencia, punto de ajuste, del cual, pues, si varía, este, va a aplicar lo que es métodos de termogénesis o termólisis, dependiendo del caso. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Estos pirógenos lo que van a provocar es por así decirlo, una desconfiguración del hipotálamo. Imaginemos que el hipotálamo dice que el punto de ajuste vendría a ser de unos 37 grados. A causa o por culpa de los pirógenos, este punto de ajuste se va a ver, por así decirlo, modificado. El hipotálamo ya no va a pensar que el punto de ajuste es de 37 grados, sino que puede pensar que es de 40, ya que lo va a modificar y lo va a aumentar. Entonces, si es que el hipotálamo detecta que su punto de ajuste está en 40 y nosotros estamos a 35, 36 grados, obviamente va a pensar que estamos fríos, por lo cual va a activar mecanismos para aumentar la temperatura. Y por eso es que se provoca fiebre, ¿no? Más que nada. Y bueno, eso más que nada vendría a ser un esquema o algo más general, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la fiebre, una vez ya explicado todo esto, va a tener fases.
Son tres fases en sí, lo que es la fase de escalofríos, la fase de estabilidad térmica y la fase de crisis, ¿no? La primera fase, ¿en qué va a consistir? Por ejemplo, la primera fase es el cambio de ajuste. Cuando el pirógeno entra a nuestro organismo, llega a lo que es la parte de nuestro hipotálamo, el hipotálamo lo recibe, lo resecciona, hay ese mecanismo que afecta lo que es el punto de ajuste, lo modifica. Entonces, como el hipotálamo detecta que estamos fríos, va a comenzar con una serie de va a comenzar con unos mecanismos de la termogénesis. ¿Para qué? Para aumentar nuestra temperatura, porque según el hipotálamo tenemos temperatura baja, ¿no? Pero es a causa de que el agente infeccioso ha provocado este desajuste. Y se presentan los primeros síntomas, ¿no? Como por ejemplo lo que son los escalofríos y mecanismos tales como la vasoconstricción cutánea, ya que el hipotálamo intenta llegar a la temperatura ideal que tendríamos que tener, ¿no? Y bueno, después de esta primera fase, se van a llegar a lo que es la fase de la estabilidad térmica. Esta fase consiste justamente cuando ya el hipotálamo detecta que se ha llegado a la temperatura que dicta su punto de ajuste, ¿no? Si tenemos 37 grados de temperatura, pero el punto de ajuste está en 40, esta segunda fase va a consistir en que ya hemos llegado a los 40 y se va a, por así decirlo, tranquilizar la situación, ¿no? Y por último, tenemos la fase de crisis, que ya vendría a ser la tercera fase y la última fase, en el cual el punto de ajuste vuelve a la normalidad, ¿no? A lo que estaba de 40, pues desconfigurado, por así decirlo, el punto de ajuste, va a volver a la normalidad, que podría ser de 37 grados. Entonces, una vez que, por ejemplo, ya se reduce lo que es el punto de ajuste y se configura de manera correcta, ¿qué va a pasar? Nuestro hipotálamo va a ver que estamos muy altos de temperatura, por lo cual, ¿qué va a activar mecanismos de termólisis, o sea, de pérdida de calor. ¿Para qué? Para llegar a la temperatura adecuada que sería de 37 grados. ¿Y nosotros cómo llegamos o cómo se resuelve estos tipos de fiebre, ¿no? Por ejemplo, a través de medicamentos. Y bueno, estos mecanismos de termólisis podrían ser la sudoración, como he dicho anteriormente, lo que podría ser la vasodilatación, y por eso también nos ponemos rojos cuando tenemos fiebre, ¿no? Porque justamente nuestros vasos sanguíneos están que se dilaten, están que vayan a la periferia de nuestra piel para que puedan sacar todo ese calor y eso provoca un enrojecimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, pasando con lo que es la siguiente parte, vamos a ver la fiebre, justamente, vamos a seguir hablando de la fiebre. Los tratamientos podrían ser a través de medios físicos, siempre con agua tibia, para evitar lo que es el cambio brusco de temperatura, ya que, por ejemplo, antes lo que se hacía era, cuando un bebé, por ejemplo, tenía bastante fiebre, era ponerlo en lo que es agua fría, agua helada. ¿Por qué? Porque los doctores pensaban que cuando les ponían el agua helada, al final cuando lo sacaban, tocaban su pielcita, ponían un termómetro y veían que justamente ha bajado su temperatura. Pero al momento de que, por ejemplo, una persona con fiebre entra en contacto con agua fría, ¿qué va a pasar? Ese frío va a causar una vasoconstricción. Esa vasoconstricción, ¿qué va a hacer para que aumente la temperatura? O sea, lo que va a pasar es que superficialmente, obviamente va a disminuir su temperatura, pero por el interno, por dentro de nuestro cuerpo, va a haber un aumento más brusco de la temperatura, justamente por este contacto con lo que es el agua fría. Por eso siempre se recomienda si es que van a interactuar con un tipo de medio físico, vendría a ser preferentemente el agua tibia, debido a que el agua fría empeora los síntomas, empeora o agrava, o aumenta, mejor dicho, la temperatura del cuerpo, ¿no? A pesar de que a simple instancia en la piel no se nota. Y también tenemos medicamentos tales como el ibuprofeno, que es el más conocido. ¿Y cuáles serían algunas de las consecuencias que presenta lo que es la fiebre, ¿no? En nuestro cuerpo? Por ejemplo, tenemos mecanismos en la sangre que induce la hipoferremia, en el aparato respiratorio la eh, polipnia, en el aparato cardiovascular lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca. En la piel tenemos, por ejemplo, lo que es se producen mecanismos o fenómenos de pérdida de calor. Y en el aparato digestivo tenemos a lo que es la sensación de llenura, sed, hiporexia y entre otros. Y bueno, este, acá tenemos los demás trastornos, ¿no? Porque justamente acá tenemos a lo que son dos partes importantes.
a la hipertermia y la hipotermia. Primero vamos a ver lo que es la hipertermia, que vendría a ser cuando la temperatura es mayor a 41 grados Celsius. O sea, ya es como, por así decirlo, exagerado la temperatura a que nosotros llegamos. Y en este caso vendría a haber cuatro, por así decirlo, trastornos cuando hay mucha temperatura en nuestro cuerpo. El síncope, la insolación, la astenia y los cambios biológicos. El síncope se caracteriza por lo que es una pérdida brusca y temporal de la conciencia, y justamente eso se debe a lo que es por así decirlo, la gran cantidad de calor que tenemos en nuestro cuerpo. Pero este tipo de trastorno solamente tiene una duración breve y una recuperación rápida, a comparación de lo que es justamente la insolación. La insolación es cuando hay una fuerte afectación al grado de conciencia, por lo cual su recuperación no va a ser tan rápida y va a ser, por ejemplo, una pérdida más duradera de la conciencia, justamente debido a la gran cantidad de calor que presenta el cuerpo. La astenia es más que nada cuando tenemos bastante, por así decirlo, temperatura en nuestro cuerpo, pero se caracteriza más que nada por la sensación de falta de energía. Y bueno, acá tenemos también los que son los cambios biológicos, que vendrían a ser justamente, ¿qué es lo que pasa acá? Siendo un paréntesis, una introducción. Eh, Nuestro cuerpo tiene una temperatura ideal, con lo cual se manejan los mecanismos, ¿no? De lo que son bastantes procesos biológicos. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro cuerpo está durante mucho tiempo con un aumento de temperatura? Lo que va a pasar es que justamente esos mecanismos o esos procesos biológicos que pasaban a cierta temperatura, al variar la temperatura corporal, van a verse alterados esos procesos. Por ejemplo, a través de lo que es la liquefacción de los lípidos y la desnaturalización de las proteínas, lo cual son daños ya, por así decirlo, irremediables y bastante severos que se producen a una persona. Es por eso es que siempre se tiene que tratar de la fiebre o la temperatura alta, porque si es que llegamos a este extremo, se pierden o hay bastante daño biológico al organismo. Y para ir acabando, vamos a ver lo que es justamente el último parte de trastornos de la termorregulación, que vendría a ser la hipotermia. Si la hipertermia vendría a ser las grandes temperaturas que presenta nuestro cuerpo, mayor a 41, que vendría a ser la hipotermia, las temperaturas bajas que presenta nuestro organismo. Y esta vendría a ser caracterizada ¿por qué? Por los temblores, por la vasoconstricción, como un intento desesperado de nuestro cuerpo para conservar la poca temperatura que nosotros podamos poseer. Y bueno, ¿qué pasa si es que tenemos una temperatura corporal menor a 20? Esta vendría a ser, más que nada, una hipotermia extrema. Esta hipotermia extrema, ¿qué es lo que va a pasar? Esta puede llevar hasta la muerte. Literalmente te puedes morir de frío. Bueno, esto lo que provoca es una insuficiencia circulatoria, o sea que la sangre no va a poder, por así decirlo, circular de manera adecuada debido al frío, ya que se va a empezar, por así decirlo, a ponerse un poco más viscoso, por lo cual se va a tardar mucho más su velocidad. Y aparte de que te produce lo que es ausencia de oxígeno del cerebro, ¿no? Y justamente en la imagen tenemos lo que es más que nada algunas sintomatología, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo que es la persona presenta confusión, somnolencia y pérdida de coordinación, temblor incontrolable debido a que justamente el cuerpo trata de buscar conservar la energía, ¿no? Por eso trata de temblar para que genere calor con el movimiento muscular. Una frecuencia cardíaca y respiratoria lenta, y una piel pálida y fría porque justamente debido a la vasoconstricción, nuestras, nuestras arterias, nuestras venas van a estar pegadas a lo que es justamente la parte más central de nuestro brazo, por lo cual la otra parte más superficial de la piel va a quedar carente de venas, y por lo cual vamos a perder, por así decirlo, color, ¿no? Y bueno, eso más que nada vendría a ser toda la parte de la exposición. Si presentan alguna duda, me la pueden decir, sino para poder mandar lo que es el post-test. Creo que se entendió todo. Ya. Ahora voy a proceder a lo que es pasar el post-test.
Bueno, chicos, vamos a ahora. Bueno, vamos a comenzar con la resolución del post-test. Y bueno, ahora voy a compartir pantalla para ver las preguntas y puedan resolverse todas las preguntas de manera adecuada. Y bueno, acá tenemos el post-test, la cantidad de personas que han participado y vamos a ver lo que es la resolución de las preguntas. La primera nos dice, afirme lo correcto acerca de la hipotermia extrema. Ya recordemos, la hipotermia extrema vendría a ser un trastorno de la termorregulación. Y bueno, vamos a ver lo que dicen las alternativas, ¿no? Primero dice cuando el organismo posee una temperatura que está por debajo de los 30 grados centígrados. Podría ser, no es tan exacta, pero no es lo ideal, ¿no? Acá nos dice cuando la temperatura del organismo es encontrada por debajo de los 20 grados centígrados, esa sería la más adecuada. Cuando el organismo posee una temperatura por debajo de 28 grados centígrados y cuando no se falla circulatoria. Según viendo estos, pues bueno, alternativas, la respuesta correcta sería la B, cuando el organismo presenta una temperatura encontrada por debajo de los 20 grados centígrados, por lo cual la opción B sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta que nos dice, marque usted lo que no corresponde acerca del hipotálamo anterior. Recordemos que el hipotálamo anterior era el encargado de lo que es la disminución de temperatura, o sea, de la termólisis. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Se centra en la pérdida de calor? Pues sí, claro, se centra, o sea, es el encargado de lo que es la pérdida del calor. Eh, Uno de sus métodos es la conducción. Sí, porque recordemos que la conducción es la pérdida del calor mediante lo que es el contacto de superficies, objetos. Hay un proceso de convención. Bueno, sí, claro, también hay un proceso de convección debido a que justamente también se puede perder lo que es la temperatura a través del agua, el aire. Y acá tenemos que es un proceso donde hay vasoconstricción. En la vasoconstricción, recordemos que vendría a ser el proceso por el cual se va a generar, se va a ganar calor. Entonces, esa sería la respuesta incorrecta. Recordemos también leer bien las preguntas, porque a veces nos preguntan, marca la acción incorrecta o no correspondiente o no correcta, y pueden caer en esas preguntas, ¿no? Siempre hay que leer con detenimiento y con cuidado y ver bien las alternativas, ya que si es que se dan cuenta acá, tres de esas eran buenas y una era mala, así que podrían tal vez verla por ahí también. La tercera pregunta era sobre la temperatura normal, es correcta. Acá nos preguntan acerca de lo, de lo correcto, ¿no? De lo ideal. La primera nos dice que la temperatura corporal no varía según la actividad física del paciente, lo cual es incorrecto, ya debido a que justamente si es que haces ejercicio, la temperatura que presenta va a variar. La temperatura normal se considera por lo general entre 36,7 grados Celsius y 37 grados Celsius. Está bien, pero vamos a ver las siguientes alternativas. La tercera nos dice, cuando el cuerpo queda expuesto en un ambiente frío, la temperatura rectal mayormente puede decaer hasta unos valores inferiores a 36,5. Eso no es correcto porque recordemos que los seres humanos son seres homeotermos, o sea, a pesar de que el ambiente esté frío o tenga mucho calor, la temperatura, por así decirlo, central, inclusive la rectal, va a mantenerse estable, no va a variar demasiado. Entonces, este sería pues incorrecto, ¿no? Porque el ser humano, o mejor dicho, la temperatura central del ser humano no es dependiente de la temperatura ambiental que se presenta. Y por último sería, todo nivel de temperatura puede considerarse normal, eso es incorrecto. Si bien es cierto, la temperatura puede variar de paciente en paciente, una temperatura de, por ejemplo, 20 grados, cualquier persona es una hipotermia extrema, así que pues no cualquier temperatura del cuerpo se puede considerar normal. Quedando como la solución, la respuesta B. La siguiente pregunta nos afirma, acá nos dice, eh, si un paciente eh,
sufre de hipertermia, una temperatura mayor de 42 a 44 grados, se puede provocar cambios biológicos en el organismo. Selecciones dichos cambios. Esto sí lo hemos hablado en la última parte de los trastornos, cuando es una hipertermia ya cuando hay bastante temperatura mayor de 42. La oxidación y liquefacción, podríamos equivocarnos porque justamente la liquefacción es uno de los mecanismos que suceden cuando hay una hipertermia extrema, una hipertermia, claro, mayor de 42. Hidroxilación no puede ser, la desnaturalización también podría ser, pero nos piden, vamos a seguir evaluando. Y el último vendría a ser la más ideal, ¿no? Que juntan lo que son los dos mecanismos, los cuales son la liquefacción y la desnaturalización. Así que la pregunta, pues, 5 vendría a ser la alternativa D. Y bueno, ya por último vendría a ser marque lo correcto, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál sería lo correcto acá. La primera nos dice que el encargado de la termólisis es el hipotálamo posterior, lo cual es incorrecto, ya que recordemos que el hipotálamo anterior es el encargado de la termólisis. La segunda nos dice que en el tejido celular subcutáneo los receptores más abundantes son para el calor. Es incorrecto porque hemos dicho que eh, los receptores de frío son 10 veces más abundantes que del calor, así que pues esto sería incorrecto, no puede ser ni la A ni la B. Luego seguimos con la tercera, que vendría a ser que la hipotermia extrema no puede causar la muerte, lo cual hemos visto que en la última parte sí puede causar la muerte. Nos quedará lo último, ¿no? Que la fiebre posee tres fases. Y si es verdad, ¿por qué presenta tres fases? La fase de escalofríos, la fase de estabilidad térmica y la fase de crisis. Y bueno, esa sería toda la resolución. Si tienen alguna duda, sino para ya culminar la sesión. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, gracias. Bueno, eso será todo. Bueno, será todo por mi parte y ya, muchas gracias.